A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Saludamos a los oyentes que nos siguen por Radio Lesquiu 95.3. Aquí, en A Voz Ciudad, escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad como vos. ¿Te escuchamos? Me gusta mucho difundirlo porque mucha gente se encierra en que acá no se puede, ¿no? Se escucha mucho ese discurso y siempre trato de que si hay alguien que me pregunta de qué consejo, es eso, ¿no? No enfocarse en donde uno está y con quiénes, no meterle. La gente que apoya, ayuda, está. Me hacen imaginar una ciudad con veredas amigables, ciclovías extensas por doquier, menos asfalto para el automóvil, un transporte público más eficiente y, en consecuencia, menos polución. Todo esto siempre enmarcado en la tendencia de una ciudad menos difusa y de escala más humana. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Los arquitectos en el hacer, además de diseñar, exploramos otros ámbitos como la comunicación. Soy Basilio Bonsuc. Esto es A Voz Ciudad. Seguime en bonsuc.com. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. En nuestro episodio 720 de hoy, el invitado de la semana es el artista visual Bruno Ceballos Porta. En la microentrevista presentamos al estudiante de arquitectura Martín Calerari Candini. En la sección actualidad abordamos lo último sobre las energías renovables y tratamos los temas más candentes de nuestra ciudad. Saludo a los oyentes que nos escuchan todas las semanas. Comenzamos con la voz del urbanita. Podés compartir tu mensaje escrito por audio en bonsuc.com. Arrancamos con la actualidad. Me quedé muy enganchado con la entrevista de la semana pasada al arquitecto Ricardo Herrera, quien nos habló de esta utopía de construir un tren entre Catamarca y Copiapó, en Chile, usando hidrógeno verde, precisamente construyendo como unas micro represas a lo largo del recorrido del río Huanchín, en la cordillera, con un sistema de los tornillos de Arquímedes. Te recomiendo, si no la escuchaste, que vuelvas a escuchar la entrevista y está en YouTube también. Bueno, a raíz de esto, hoy quiero pasarte el audio de France 24, que precisamente habla de cómo Bolivia apuesta por las energías renovables para reducir su dependencia de los hidrocarburos. Bolivia busca implementar la energía solar y eólica para reducir su dependencia de los hidrocarburos. El proyecto se inició, por lo que puedo leer, en el año 2019 en el gobierno del expresidente Evo Morales y se encuentra en su fase de expansión. Más de 300.000 placas fotovoltaicas abastecen los municipios del departamento de Oruro. Escuchemos atentamente. Bolivia apuesta por las energías renovables. A 3.700 metros sobre el nivel del mar, esta planta solar situada en el departamento de Oruro es considerada la más alta del mundo, con 300.000 paneles fotovoltaicos para captar la energía solar. El proyecto, que inició en 2019 bajo el mandato de Evo Morales, busca la transformación energética del país. Como país hemos trazado una línea para lograr una robustez de nuestra matriz eléctrica y creemos que hasta el momento se ha venido efectuando. Y lógicamente nuestro país tiene una potencialidad enorme en cuanto a fuentes de energías renovables. La quema del gas sigue siendo un elemento básico en la vida cotidiana de los bolivianos, especialmente ya que es un sector subsidiado. La verdadera reconversión de la matriz energética pasa por eliminar subsidios.
En la medida que el gas natural en nuestro país esté subsidiado, no hay la posibilidad para que energías renovables puedan competir con el precio del gas subsidiado. A pesar de la implementación de energías renovables, el gobierno ha invertido $264 millones en la explotación de combustibles fósiles. En los últimos meses, el país reportó un aumento del 131% en las ventas de gas licuado de petróleo a otros países. Siguiendo con este tema tan interesante de las energías renovables en el mundo, precisamente el 2021 ha tenido un despliegue sin precedentes de las energías renovables en el mundo. La Agencia Internacional de la Energía pronosticó que podría haber un aumento del 60% hasta 2026, con China a la cabeza. A pesar de la buena noticia, muchas preguntas surgen sobre cómo será el plan energético de los países en las próximas décadas y su financiamiento. Escuchemos atentamente este informe, también de France 24. Verde, alternativa o limpia. Son varios los adjetivos para hablar de la energía renovable. El último informe de la Agencia Internacional de la Energía asegura que este recurso tuvo una expansión en 2021 de un 3% respecto a 2020, con 290 gigavatios de nueva capacidad instalada, lo que supone un récord. La nueva economía global de la energía está al alza, sin embargo, los retos son grandes. Para mí, el punto ciego del debate climático es el financiamiento de energías limpias en países emergentes. Cuando miramos nuestras cifras, más del 80% de las emisiones en los próximos 20 años provendrán de países emergentes. Además, menos del 20% de las inversiones de energías limpias se destinan a estos países. Según la agencia, durante los próximos 5 años, será China el país que encabezará la capacidad instalada de energías renovables, con el 43% del crecimiento global, seguida por Europa, Estados Unidos e India. Si bien el futuro de las energías verdes es aplaudido por muchos, los gobiernos deben esforzarse más para cumplir con las metas adoptadas en la COP26, entre ellas la limitación del calentamiento global a 1,5 grados centígrados y la neutralidad de carbono para 2050. Aunque no logremos llegar a 1,5 grados, si alcanzamos 1,6 o 1,7 grados, sigue estando bien. Siempre es mejor que tener un aumento de temperatura de casi 3 grados. Para alcanzar esto, Birol asegura que habrá que doblar las capacidades instaladas de energía renovable entre 2021 y 2026 y además la demanda mundial de biocombustibles y de calefacción procedente de fuentes limpias tendría que crecer hasta 4 veces más que lo dicho en el informe. Enseguida más actualidad. Podés compartir tu mensaje escrito o por audio en bonsuc.com. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, buscando A Voz Ciudad. Estamos aquí en una entrevista por Zoom con el artista visual Bruno Ceballos Portas. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Bruno? Buen día, todo muy bien. Bueno, aquí estamos en el espacio Centro Cultural Amarillo, en una muy linda mañana. Es un espacio que hoy está integrado a la red de puntos de cultura de la Nación y estamos como armando y construyendo varias propuestas culturales y adaptándonos a un nuevo periodo, ¿no? de manejo y de gestión cultural y pública, así que bien, muy contentos y trabajando. Bueno, Bruno, hace mucho que no te teníamos en el programa y bueno, la gente te conoce, te conocemos por tus esculturas y por tu trabajo siempre vinculado con la cultura. Y bien, vos contás que estás viviendo ahí en este lugar, Centro Cultural se dice Amarillo, ¿no? Sí. Bien. Sí. Centro Cultural o Espacio Cultural Amarillo.
Espacio cultural, Sí. exactamente. Y bueno, y está fuera de la ciudad, pero antes contale a la gente que por ahí no te conoce, contanos cómo, quién sos, cuál es tu experticia, tus sueños, presentate y contanos quién sos, Bruno Ceballos Porta. Bueno, Bruno es escultor, básicamente. Está actualmente indagando un poco en el videoarte, la pintura, el dibujo, pero viene de la artesanía en hierro, la herrería, incluso hace escultura, allá por el 2009, en el Centro Cultural el Urbano Girardi, donde había un taller de escultura, en la Primitiva, perdón, antes, Ujú. con Mariano de Montex, que fue mi primer profe ahí. Hicimos las primeras incursiones en la escultura y bueno, después me integré ahí al Girardi, como contaba recién, estuve 2 o 3 años ahí con mi taller instalado, aprendiendo y enseñando también. Fue una experiencia muy, muy buena. Eh, Después me mudé a Santa Rosa, en Valle Viejo. Ahí instalé mi taller, tenía un espacio más grande y otros 3 años. Pero bueno, ahí no estaba enseñando ni nada porque estaba un poco más retirado del centro de la ciudad. Y bueno, mientras tanto, eh, haciendo mis participaciones en encuentros de escultores en otras provincias, aquí mismo, en Catamarca. Eh, Eso también me llevó a poder aprender a, digamos, a proyectar escultura un poco más monumental, un poco más instalable en la ciudad, y fue así también que accedí a algunas convocatorias de compra de escultura de acá de la provincia. Eh, bueno, fui haciendo un poco el camino por ese lado. Están entre las esculturas que se pueden ver en la vía pública que hay en la Sí. ciudad, la escultura que hice en frente del Museo Carabati, que es una flor Ujú. del aire, Mm. que se instaló cuando se inauguró el museo. Eh, Después la flor del aire que estaba también en una convocatoria que se hizo para instalar esculturas en el camino al predio ferial. Mm. Eh, Después la escultura de la Virgen del Valle, que está al frente del museo, es un conjunto de triángulos de chapa donde están en exhibición los exvotos, que son las promesas, Mm. pequeñas chapitas con formas de personas. Y Sí. bueno, fui haciendo un poco esa carrera, ¿no? Después también Mm. con Susana Maltés instalamos un mural muy gigantesco, una experiencia muy linda, ahí en la legislatura del Fray Mm. Montesquieu. Eh, y bueno, así fui andando en esa y me trasladé después a Pomancillo Este, donde ya había comprado mi terreno y con un Procrear hice la casa y armé el taller al lado de la casa también. Y así es desde 2016, Mm. más o menos. Y también, bueno, llegué acá muy cerquita de Pirquitas, para los que se quieran llegar. La idea es que se pueda visitar el taller. Se puede visitar actualmente. Por ahí mejor si hacen un contacto con el Instagram, que es Amarillo Atelier. Ujú. Pueden buscar el Instagram, contactar por ahí y acordamos una visita, sería lo mejor, Ujú. ideal. Eh, y pueden ver el trabajo que se está haciendo aquí en escultura, que se hace mucho a pedido, y otro tanto que es obra propia. Así Ujú. que desde ahí estamos en esa, moviéndonos, ¿no? Sí, es muy lindo cómo contás tu desarrollo de vida y me quedé pensando en varias palabras claves para preguntarte. Una, casa-taller. Qué importante eso, qué interesante realmente, Ujú. la posibilidad, el privilegio que tenemos algunos, que tienen algunos oyentes que están escuchándonos, de trabajar en el lugar en el que vivís, ¿no? Que eso es muy importante porque, bueno,
lo que uno hace en la vida, en este caso lo que vos haces en tu vida, tiene que ver con tu vida cotidiana ideal. No podés separar lo que vos haces de tu vida, digo yo, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? Sí, viene, está bueno ese tema porque es un planteo ya raro desde hace tiempo, ¿no? Hay instancias en las que uno protesta de estar Sí, trabajando y viviendo donde trabaja, porque de pronto uno está en un momento en el que no está trabajando mm, y el lugar, el espacio de dispersión coincide con el espacio de trabajo. sí, Entonces ahí es cuando por ahí entra en conflicto alguna parte, mm, pero la verdad digamos, se compensa mucho con la posibilidad de no tener que estar viajando y poder estar en un lugar en donde no haya necesidad de traslado, de transporte, tiempo, de movilidad y todo lo sí, demás. mm, Ese tema por ahí es recurrente a veces está muy bien y está todo buenísimo, y a veces es mm, como decir, basta, no quiero ver más las esculturas que tengo que hacer todos los días. mm, Cuando uno cotidianiza mm, eso, como que se enfrenta a eso. Pero la verdad estoy muy contento de estar pudiendo elegir, sobre todo, mm, mm, eh, estar, ¿no? Porque, mm, bueno, decidir venirme a Pomancillo, a 20 kilómetros de la ciudad, fue un debate, ¿no? Un tema, mm, porque no estaba acostumbrado a moverme, yo siempre estuve en la ciudad o al sumo en Valle Viejo, y de mm, pronto eran media hora de viaje, y no significa tanto, porque en realidad, bueno, uno por ahí es más subjetivo el tema, porque yo de la ciudad a Valle Viejo tardaba también unos 20 minutos, fácil, seguro. mm. Sí, sí. Y la diferencia es que, bueno, para acá hay ruta y uno lo puede hacer más rápido, pero bueno, Mm, era como un fantasma que tenía en ese momento y dije, bueno, ahí voy a tener que ver cómo diseñar un poco mm, mi vida, mis costumbres, porque ujú, no me gusta la idea de viajar todos los días, claro. eh, por varias cosas, ¿no? Porque uno se expone a un viaje, a la ruta, eh, y por el tiempo que lleva también, prepararse, moverse, ir, volver, y es Ujú, una movida. Entonces, bueno, acá empecé como a hacerme mi organización, decir, bueno, voy a ir 3 veces a la semana, acomodar las tareas, acomodar las cosas, los trámites que uno quiera hacer de mm, esa manera, y bueno, logré hacerlo y contento. Hay veces que no voy en 10 días y eso me pone claro. muy... Sí, sí. Sí. Eh, Disfrutás y estando, si vas a la ciudad lo disfrutás, porque decís, uy, qué bueno, eso, ah, qué lindo que eso es fue esto, ah, me tomo un increíble café. porque, claro, claro, vos sabés que eso, ahora que me hacía acordar, fue uno de los primeros impactos cuando ya llevaba un tiempo acá, que cada vez que iba con un ánimo de sociabilizar y de andar ahí que no Mm, tenía antes, ¿no? Era claro. como otra cosa y me gustó mucho relacionarme así con la ciudad y la gente. Mm, eh, me gusta mucho. Cada vez que voy es como una visita mm, y no un cotidiano de renegar con cortes o con otro tipo de cosas que tiene por ahí mm. la ciudad. Y sí, porque la ciudad, viste, es una ciudad de mediano formato. La verdad que la ciudad de Catamarca y el gran aglomerado urbano es interesante por cómo está implantado en este territorio. Pero bueno, es lo que vos estás diciendo. ¿Qué es lo que primero ves cuando te levantás a la mañana en tu lugar, ahí en el Espacio Cultural Amarillo, en Pomancillo Oeste? Por ejemplo, recién te levantaste, ¿qué es lo primero que ves cuando te levantás? Sí, lo primero que veo es la montaña, ¿Qué que es montaña es la que ves? ¿Hacia el este, el cercana oeste? hacia el este. Tengo la montaña Ah, celeste, el Gracián. el sistema El Gracián es. Sí, sí. Y por suerte, bueno, tengo esa vista y como estoy muy como interesado en en el tema del movimiento, del sol Mm, y los horarios. ujú, Llevo como un registro en el piso, en el suelo,
Mira. Cuando sale el sol a la Sí. ventana, entonces voy marcando las distintas fechas, la hora, y increíble cómo va cambiando, y la posibilidad, bueno, de tener bien como claro el poder observarlo. Porque bueno, también en toda la obra, en la escultura, hay otras variantes, por eso lo de artista visual y no solamente lo de escultura, con esto de hacer intervenciones en la naturaleza y con la naturaleza, y los ciclos, ¿no? Los ciclos naturales, y acá, viviendo acá, se puede como observar mucho mejor y está mucho más en contacto con lo bueno y lo feo, ¿no? Sí. Con lo bueno, con las dos cosas. Pero bueno, está muy bueno porque hay fechas características, ¿no? Como el cambio del calendario solar, que son muy evidentes cuando te pones a observarlo. Ponele, hay 2 horas de diferencia entre la salida del sol del verano y la salida del sol del invierno. Claro. Además, como está la montaña, se ve el sol mucho más tarde, ¿no? Como que la ciudad sale a las 7 de la mañana y acá a las 8:30. Y es una diferencia bastante grande. Claro. Pero muy linda la experiencia de estar en ese movimiento así. ¿Y cómo vos mismo hiciste tu casa, proyectaste tu casa, tu lugar de trabajo? ¿Cómo fue esa experiencia? No, bueno, con lo del Procrear fue, como fui uno de los primeros que accedió al crédito, no conocía mucho las posibilidades que había y elegí un plano, un diseño que ya el banco ofrecían gratis. Sí. Y uno que me gustó, bastante urbano, porque bueno, era un debate también en qué quería. Acá en el terreno donde estoy hay árboles grandes, unos quebrachos grandes, Sí. y algo que juegue con eso, y me gustó que la propuesta era bien urbana, el diseño bien urbano, y me gustó mucho poder hacer un contraste con eso. Entonces, como que mi idea siempre fue trabajar en aire libre. Dije, bueno, que sea un refugio cómodo para resguardarse de pronto de la tierra, el viento, todo lo que implica, y el humo, porque uno hace fuego, el Claro. frío y demás. Y, y, y lo demás, diseñarlo como más rural, ¿no? Que es la idea del taller. Siempre estuve cuando llegó lo de la casa, siempre tuve en cuenta la ubicación para ubicar después el taller en un espacio que sea cómodo. Entonces tengo hacia un lado del terreno la casa, hay un gran patio en el centro y el taller hacia otro, ¿no? Claro. Y entonces el taller tiene toda esa parte como más rural y acomodada, como más integrada, Claro. y me gustan mucho esos dos juegos, ¿no? De poder uno estar en una cosa toda como mucho más pulcra, no sé, y prender un aire acondicionado, y en el otro prender una salamandra y estar en contacto o calefaccionarse de esa manera. Eh, me gusta mucho ese conjunto ahí. Y bueno, Muy fue un bien. diseño muy cómodo porque es de 2 plantas y tengo ese beneficio de poder tener la ventana un poco más arriba de los árboles y tener otro ambiente, mismo de andar abajo de los árboles que un poco más arriba. Y bueno, en esa, ¿no? Con el tema de la casa. Está bien. Estamos con Bruno Ceballos Porta, para quienes se incorporan, artista visual. Él está en Pomancillo Oeste en este momento. Hablaste de la herrería, de la artesanía. Tu relación primera es con esto, ¿no? Porque un poco tu trabajo creativo tiene que ver con los materiales, con lo metálico, ¿no? ¿Eso fue siempre así? ¿Fue cambiando? ¿Exploraste otros campos? Siempre fue así, aunque el manejo del metal fue medio casual.
yo empecé a trabajar cuando tenía 17 años, haciendo candelabros, portamacetas, ese tipo de cosas que por ahí había aprendido un poco en la industrial. Mm, eh, y después otro poco ayudando a un herrero amigo. Y empecé a utilizar eso como sustento. Con eso pagué mi viaje de egresado. Entonces cuando volví, seguí con la misma. Después estudié turismo, me pagaba los ujú, viajes con eso. mm, Y eso fue como siempre estuvo a la mano, ¿no? Y después mm, a mí me gusta mucho la madera, la mm, alfarería, pero nunca los integré de la manera que integré el metal. Como mm, que con el metal entré en una relación mucho más fluida y en lo económico mucho más rápida. Eh, mm, bueno, resolví mucho con la herrería. Yo mm, ahora tengo muchas ganas de empezar a moverme del oficio, ¿no? mm, Porque em, tengo ganas de empezar a... Bueno, lo hice, ¿no? Me metí un poco con la piedra, con la madera, pero no en el nivel de la herrería. Y mm, bueno, estoy en esa exploración. También hice un poco de fotografía, de video últimamente, mm, un poco más conceptual y bueno, en la exploración del proceso creativo también, de dónde va y digo, de a dónde va. Eh, bueno, haciendo una investigación guiada un poco con ujú, Ananké, que es una fotógrafa que se dedica a un poco a hacer un seguimiento del proceso creativo de artistas sí, y con eso estuvimos por lo menos 2 años. Y sí, es un mm, proceso muy fuerte, muy bueno, porque desarmamos un poco de esto del proceso creativo con el hierro mm, y nos fuimos a otro lado completamente diferente y ujú, salieron cosas interesantes, muy buenas. mm, Mandé el video, una obra de arte en video, eh, al Itaú, el premio Itaú, y salió seleccionado, mm, dieron muy buenas críticas. Ahora estoy como un poco parado con ese tema de la producción de esa obra, pero bueno, porque me estoy dedicando a muchas cosas a la vez también, pero claro. bueno, así va bien. Claro, bueno, sí, sos tu propia fábrica, entonces, bueno, es así, y un poco lo refleja cuando hablas de tu casa, de tu taller, de tu vida. Lo que escucho cuando me contás todo esto, que vos trabajas con un material que parece como muy estático, muy pesado, que es lo metálico, y sin embargo, hay como en lo que uno ve en tu trabajo creativo, como que tiene mucho más movimiento, dinamismo. Y inclusive lo pensé cuando vos hablabas del movimiento del sol, ¿no? Se puede trabajar desde esta mirada más dinámica, digo yo, se me ocurre, ¿no? Sí, sí, el hierro, yo creo que es tanto el oficio que uno empieza o con el que se relaciona, ¿no? Que ya empieza como a crear pensando ya, ¿cómo sería? Sí, pensando ya en el material, desde el material y Claro. las posibilidades que permite, ¿no? Me pasó con la madera y la piedra, que es un desafío muy grande trabajar desde eso como bulto, ¿no? Y dar Mm, forma a eso, que es sí. muy diferente al hierro, porque el hierro vos puedes construir y Mm, armás. En cambio acá buscas la forma dentro, sí. en una madera o en una piedra. Acá en el hierro es como una intervención en el espacio completamente diferente. Mm, Y a mí me gustó mucho ese desafío porque es fuerte, ¿no? Es como que decir, che, pero ¿qué hago acá? ¿No? Con una ujú, piedra o una arcilla, que uno está tan acostumbrado, tan habituado a eso, que de ahí hace quiebres. Eh, mm, con el metal me gusta mucho, eh, sí, ocupar espacio, ¿no? Invadir, o no sería invadir, sino intervenir. A mí me llama mucho la atención las espinas, por ejemplo, mm, o el monte de acá, cómo desarrolla
su espacio, cómo ocupa espacio y optimiza con eso, todo lo flexible que es al clima, al viento y bueno, cómo se va acomodando, eso a mí me inspira mucho. Lo efímero, cuando entré a trabajar un poco con arte en la naturaleza, es esto del andar y hacer arte con los elementos que uno encuentra en el espacio, que como tierra, piedra, troncos. Está bueno lo efímero de eso y bueno, y eso también un poco va por ahí, ¿no? Como un mineral y tan integrado a la tierra y parte de la tierra, que bueno, hay una exploración que se está haciendo así, va Está por ese bien, lado. muy bien. Estamos con Bruno Ceballo Portas, para quienes se incorporan, artista visual. Él tiene su espacio Amarillo Atelier, que pueden ver es un espacio cultural amarillo, pero pueden verlo en Instagram en Amarillo Atelier. Bueno, estuviste en España, por lo que veo en tus redes, caíste después a Italia. ¿Cómo es esto del viaje? Porque se me ocurre en el extrañamiento del lugar, ¿no es cierto?, al volver a tu patria, digamos, a tu lugar, que es donde vos estás ahí ahora, es como que entendés o comprendés cosas que por ahí las tenías como, bueno, superadas, digamos, ¿no? ¿Cómo fue este viaje también interior, ¿no? Contanos esta experiencia y qué te llamó la atención de aquello y cuando volviste. Es muy importante para un artista visual, porque claro, hay toda una cuestión interna, supongo, ¿no? Sí, sí, una cuestión interna en varios puntos, muchos, personales sobre todo, y lo que más me sorprendió fue lo similar y lo parecido que encontré ciertas cosas sociales, ¿no? Como por ejemplo, bueno, en España e Italia, eh, celebraciones y modos de juntarse, fue una cosa como, wow, esto es como lo mismo, ¿no? Y ahí como caes en la cuenta que también, claro, son los orígenes, las maneras de festejar y celebrar familiarmente, como siempre trajeron las personas, los inmigrantes, ¿no? Mm, Eh, y, por ejemplo, en Italia, cuando estuve, lo primero que me pasó fue, wow, ¿qué habrá sido esto de dejar estos lugares para ir allá y mm, viajar 2 meses enteros en un barco, o sea, subirse y cuál habría sido la situación como para tomar semejante decisión, dejar lugares tan lindos, tan, digamos, eh, sí, tan queribles, mm, para irse a un lugar donde uno no conoce nada, donde empieza de claro. cero, eh, ¿no? A construir y llegué y vi todo eso tan, o sea, está todo lo antiguo, Mm, eh, y está tan como conservado, de algún modo, que lo ves muy patente, decís, "Che, esto tiene la edad de la Argentina, mm, son casas que ujú, tienen 200 años, claro. y te das con eso, decís, che, y ahí como te podés imaginar a las familias eh, viviendo en esa época, y bueno, indefectiblemente te lleva a decir, che, ¿en qué Mm, momento, cómo habrá pasado el desarraigo ese y comparando con el desarraigo supuesto, ¿no? mm, De salir uno de la casa y estar de pronto ahí en Europa, eh, y no es nada, mm, ¿no? No es nada comparado con lo que podría, o con lo que habrá sido en ese momento mudarse así. mm, La idea mía igual nunca fue mudarme ni nada, pero, pero bueno, fue eso como el primer impacto y análisis que mm, hice mm. del estar allá y ver con Está toda la bien. antigüedad que había. Era, Eh, también sentía como que de donde yo venía estaba todo muy nuevo, no mm, había cosas viejas, era como muy virgen, hay de pronto mucho monte, mucho lugar vacío mm, y eso también me impactó mucho. claro. La manera de Como, construir, de amontonarse, ¿no? También allá. mm.
Sí, cómo ocupan el espacio. Me hiciste acordar mientras hablaba una película, no recuerdo el nombre, pero una película de Sofía Loren que dice, aquel edificio tiene la cámara va mostrando, ¿no? Cuando arranca la película, aquel edificio tiene 2000 años, este tiene 500, dice, esta mujer tiene 25. Iba contando un poco, claro, esta cuestión de que todo es muy, muy viejo, ¿no es cierto? Hay mucha historia, pero vos estuviste en el sur, en Sicilia, claro, ahí es hermoso, realmente la gente vive y disfruta la vida, toma vino, es una cosa hermosa, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Yo cuando volví me decían, mucha gente que se enteraba que había andado por allá, me decían, ¿y qué haces acá de vuelta, no? Como, ¿por qué Claro. volviste? Y otra cosa, que bueno, primero que me fui pensando en volver y digamos, seguir acá, pero eh, me encontré con algo, como decía recién, como muy cotidiano y muy parecido acá en ese sentido de decir, bueno, a ver, están en la búsqueda de un montón de cosas que uno está buscando acá, ¿no? Como una calidad de vida, eh, no tienen tanta historia con la seguridad, pero sí tienen mucha historia con en la Sicilia un montón, con la corrupción, con el lidiar con la limpieza, con los comportamientos de habitar la ciudad y de mantenerla. Te encontrás con lugares como muy parecidos a Tucumán, a Buenos Aires, que están así como conventillos y pelean y disfrutan también así en fiestas. Y sí, la verdad que cómo es de familiar, ¿no? Y de pronto lo escuchás eh, hablando y protestando por cómo se está devaluando y que el gobierno y que el trabajo, y dije, wow, estoy escuchando discusiones típicas argentinas, ¿no? Era como Sí, que sí, uno tal cual. acá no percibe para nada eso, tiene una idea como muy diferente de lo que es Europa y sí es diferente en muchas cosas, pero también es como me sorprendió encontrarme con esos parecidos. Esperaba otros Sí, parecidos. sí, sí, evidentemente cuando uno va a Italia, nosotros tenemos acá una historia, un pasado que por suerte ahora se la está revalorizando en lo autóctono, pero somos italianos. Realmente nuestra cultura ha calado hondo en Argentina, ¿no? Somos italianos, Mucho. es así. Y contaste cosas muy interesantes de lo que Impresionantemente, veías. la verdad. Sí, y va terminando el tiempo, ¿viste? Yo te dije antes de hacer la entrevista que iba a volar el tiempo porque realmente es muy interesante todo lo que contás, pero me da pie como para ir ya cerrando con algunas preguntas. Este tema de, claro, yo no iba para instalarme allá, yo iba para ver, para conocer, para vivir, ¿no? Como lo haces en tu casa, en tu vida, vos vivís tu vida que me parece que es muy interesante el mensaje que estás dejando, sobre todo para las chicas, los chicos jóvenes que por ahí ven este discurso que está instalado de la desesperanza, ¿no? De que todo está mal, que no se puede. Y sin embargo, bueno, uno ve en vos, cuando estás contando tu vida, cómo hiciste tu espacio, cómo haces tu vida, que claro, yo creo que tiene que ver un poco con la decisión de hacer, ¿no? La decisión de hacer para, para avanzar, para vivir y para cambiar también la sociedad en función de lo que uno va haciendo, ¿no? ¿Cómo es tu reflexión con esto? En este momento que hay tanta desesperanza y que la gente joven se vuelca a ideas realmente extrañas. Bueno, lo viste en Italia, ahora ganó la ultraderecha, ¿no? O sea, esta cuestión, Sí. ¿qué mensaje podrías dejar, sobre todo para la gente más joven? Bueno, buenísimo, porque justamente me interesa muchísimo cuando uno habla en los medios, o sí, cuando uno se expone, digamos, me interesa muchísimo recalcar que todo esto que yo estoy logrando, que logré, y con lo que yo estoy contento, fue y es de Catamarca, ¿no? Y sin entrar en un fanatismo regional y Catamarca y como provincia, el norte y lo demás, sino con como una necesidad de un reconocimiento a todo lo que se me dio de la gente que me rodea. Muchísimo. Yo siento que tengo que
ser responsable y muy agradecido con el ambiente, que por ahí uno escucha mucho protestar contra la ciudad y cómo es la gente acá y bla, 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 que tendrá sus defectos, pero tiene como todo lugar, ¿no? Yo fui a Tucumán a vivir unos meses y me encontré con lo mismo, en una ciudad mucho más grande, y la verdad es como que, bueno, la provincia, como contaba antes, que me habían comprado del gobierno distintas gestiones, que me habían comprado escultura, clientes catamarqueños que me compraron escultura, y que vienen al taller buscando escultura para regalar. Se nota y se siente un cariño, un apoyo, ¿no? Que muy grande, y que eso impulsa. Y además también hay gente que me ha inspirado mucho aquí en Catamarca. No los voy a nombrar porque por ahí me olvido, pero me gustaría por ahí escribirlo un poco como para que quede. Pero mucha gente inspiradora, ¿no? Que me ha llevado a pensarme y a diseñarme de alguna manera esta vida y estos objetivos, estos sueños. Uno dice, bueno, sueño con tal cosa porque de algún lado se inspiró, ¿no? Y todo como muy de acá. Yo no me fui a vivir o a inspirar o a ser un artista desde otro lado, no porque no haya querido, sino porque se dio, ¿no? Acá. A mí me hubiese encantado poder elegir, decir, che, bueno, me gusta la escultura, me voy a Buenos Aires, a Córdoba o a alguna universidad. No pude, pero la verdad que estoy muy contento con cómo pude desarrollarme acá. Y eso me gusta mucho difundirlo porque mucha gente se encierra en que acá no se puede, ¿no? Se escucha mucho ese discurso, y la verdad yo habré tenido suertes o lo que sea, pero no tuve privilegios, ¿no? Tampoco tuve trabas, o sea, sobre todo, no tuve trabas, ¿no? Para desarrollarlo. Súper bien. Y este lugar existe por estar en comunidad y ser apoyado y ser impulsado. Así que la verdad, con ese tema muy contento, y siempre trato de que si hay alguien que me pregunta de qué consejo, es eso, ¿no? No enfocarse en donde uno está y con quiénes, sino meterle porque la gente que apoya, ayuda, está. Y a la gente le gusta mucho ver que uno le mete pata y, che, ¿qué necesitas? Muchos aparecieron así. Che, ¿qué estás haciendo? Tal cosa. Ah, mira, ¿qué necesitas algo? Y la verdad, sí, tal cosa. Listo, ahí está. Súper bien. Yo no sé si, o sea, no hablo de una gestión de gobierno en específica. Pasó con varias situaciones, varios gestores. Muy, muy bueno para mí la experiencia en este sentido. Bueno, Bruno, realmente muy interesante. Con estas palabras terminamos esta entrevista. Un poco esta energía que vos brindás vuelve, ¿no? Lo que vos das vuelve. Y bueno, invitamos a la gente que se llegue al Espacio Cultural Amarillo en Pomancillo Oeste. Vayan al Instagram, a la cuenta Amarillo Atelier, y ahí van a ver todo lo que hace Bruno Ceballos Porta, artista visual. Te agradezco un montón la entrevista, Bruno, realmente, y lo que podemos ver, la gente puede ver esta entrevista también por YouTube, ese lugar tan lindo con esos árboles ahí hermosos, así que nada, que sigas así, lleno de muy buena energía, y seguimos en contacto, Bruno. Qué bueno, Basilio, yo te agradezco un montón, hermosa entrevista, de verdad, así que muy contento, muchas gracias. Bueno, Bruno, hasta otro momento y que disfrutes de tu sábado. Gracias, hasta otro rato. Adiós. Estuvo con nosotros Bruno Ceballos Porta, artista visual del Espacio Cultural Amarillo. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad.
Saludamos a los oyentes que nos siguen por Radio Lesquiu 95.3. Aquí, en A Voz Ciudad, escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad como vos. ¿Te escuchamos? Me gusta mucho difundirlo porque mucha gente se encierra en que acá no se puede, ¿no? Se escucha mucho ese discurso y siempre trato de que si hay alguien que me pregunta de qué consejo, es eso, ¿no? No enfocarse en donde uno está y con quiénes, no meterle. La gente que apoya, ayuda, está. Me hacen imaginar una ciudad con veredas amigables, ciclovías extensas por doquier, menos asfalto para el automóvil, un transporte público más eficiente y en consecuencia menos polución. Todo esto siempre enmarcado en la tendencia de una ciudad menos difusa y de escala más humana. ¿Te interesa nuestro contenido? Podés volver a escuchar este episodio y otros haciendo tu propia selección a la carta en bomsuk.com. Mis podcasts también están en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Y damos inicio al micro reportaje por WhatsApp que hacemos en nuestro programa. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Martín Calderari Gandini. Él es estudiante de arquitectura, así que le pedimos a Martín que se presente. Hola, ¿qué tal? Soy Martín Calderari Gandini, tengo 26 años y vivo en Catamarca capital. Estudio Arquitectura del Ambiente en la Universidad Nacional de Catamarca y además, en mis tiempos libres, conozco nuevos sitios, leo acerca de arquitectura y automóviles, saco fotografías, disfruto del café y los domingos en familia. Bueno, Martín, qué bien. ¿Qué es lo que más te agrada y qué no tanto de estudiar arquitectura? Lo que más me gusta de estudiar arquitectura es la gran cantidad de disciplinas que convergen en esta hermosa carrera. Desde las ciencias más exactas hasta los espacios más creativos, dominamos múltiples áreas, lo que la hace una experiencia muy divertida de transitar. Quizás lo que menos me agrada es no contar aún con un espacio común para todos los estudiantes de arquitectura y la visión del rol del arquitecto en nuestra sociedad actual, el cual no tiene la importancia que creo se merece, pero estoy convencido de que vale la pena intentar cambiar esta visión. ¿Qué arquitecto o arquitecta y obra seguís y te gusta? Aún me es difícil determinar un solo movimiento o referente de nuestra disciplina. De los arquitectos modelo en mi vida, prefiero tener un amplio abanico. Desde mis propios compañeros o jóvenes arquitectos recién recibidos, que son un ejemplo inmediato y de los cuales se aprende mucho, pasando por mis maestros de la UNCA, que me convidan sus experiencias y saberes con mucha pasión, hasta incluso grandes arquitectos argentinos, como el maestro Eduardo Sacriste, de amplia trayectoria en Tucumán, o la arquitecta Ítala Fulvadilla, que es la sexta arquitecta argentina. ¿Cómo te imaginás en 10 años la ciudad en la que vivís? Considero que en la actualidad, San Fernando del Valle está iniciando un proceso para ser una ciudad modelo, dando lugar a un nuevo paradigma donde el peatón y el ciclista son los protagonistas, y no el automóvil. Cabe resaltar que San Fernando es una ciudad de autor, producto de las obras del arquitecto Luis Carabati. Por lo tanto, posee un patrimonio valioso que, junto a políticas deliberadas y a largo plazo, me hacen imaginar una ciudad con veredas amigables, ciclovías extensas por doquier, menos asfalto para el automóvil, un transporte público más eficiente y, en consecuencia, menos polución. Sumado a
a la puesta en valor de espacios públicos que ya podemos ver y disfrutar. Todo esto siempre enmarcado en la tendencia de una ciudad menos difusa y de escala más humana. ¿Cómo te proyectas, Martín, en unos años más en la vida? En algunos años, ya recibido, podré volcar mis conocimientos aprendidos al bien común de nuestras sociedades, siendo parte del deseado cambio de paradigma, teniendo siempre presente la idea de arquitectura del ambiente, aplicada, por ejemplo, a la docencia como espacio donde germinan las ideas más vanguardistas, a construir grupos de trabajo multidisciplinares, a generar comunidades productivas y sustentables y desarrollar proyectos que se materialicen. Muchas gracias por el espacio, ha sido un placer. Muchas gracias, Martín Calderari Gandini. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Arrancamos esta segunda parte de la actualidad con una noticia que, bueno, es recurrente siempre en esta época del año, con respecto a las recomendaciones para el cuidado del agua ante la llegada de las altas temperaturas. El Observatorio Climatológico de la Universidad Nacional de Catamarca pronosticó en el mes de octubre escasez de lluvias y altas temperaturas. Ante esta situación, Aguas de Catamarca recuerda que debemos hacer un uso solidario del agua potable, dado que la misma se distribuye a través de un sistema de cañerías interconectadas. El abuso de este recurso por parte de un sector perjudica necesariamente a toda la red. En esta época del año, el consumo de agua potable se incrementa en forma notable, lo que suele provocar que en algunos puntos se puedan registrar bajas en la presión. Por ello es imprescindible el cuidado del recurso de manera conjunta entre la empresa encargada de brindar el servicio y los vecinos y vecinas responsables. Es sumamente importante revisar las prácticas cotidianas del hogar, evitando el uso de mangueras y empleando baldes, no dejando correr el agua de las canillas, reparando pérdidas internas o canillas que gotean y controlando cuánto se destina al riego de jardines, al lavado de autos, limpieza de veredas, llenado de piletas, etc. La empresa continúa ejecutando obras de gran magnitud, como el Acueducto Norte, que tendrá un impacto notable en el servicio de agua potable de zona norte de la capital y que además significó un alivio importante a todo el sistema de distribución. Más allá de las obras planificadas para la mejora del servicio, cuidar el recurso contribuye a que el agua pueda llegar en forma equitativa a todas las familias de la zona. Bueno, esto es muy importante, tener en cuenta las recomendaciones para el cuidado del agua ante la llegada de las altas temperaturas, algo que nos debe preocupar. El segundo tema de la actualidad de este programa de hoy tiene que ver con la muestra Íntimo Territorio. Yo la comenté la semana pasada, te recomiendo que la visites, es súper interesante, está coordinada, está curada por Claudia Perrota, artista visual catamarqueña que vive en Córdoba, y uno de los que participan de esta muestra es el artista visual Juan Canavesi. Y precisamente para que te animes a ir a la Casa Museo Carabati, allá en calle Rivadavia, es que voy a ahora pasar un fragmento de una entrevista que le hicieron a Juan, precisamente sobre una muestra que tiene en Carolla en este momento, por si es que estás yendo a Córdoba y bueno, y te animás a entrar y verla, pero que nos cuenta un poco su mirada y que anima, ¿no es cierto?, a los vecinos de nuestra ciudad a visitarla en la Casa Museo Carabati. La muestra es Íntimo Territorio. Mi nombre es Juan Canavesi, soy dibujante, escultor, grabador.
Hablar de mis raíces es hablar de parte paterna, de mis bisabuelos de la zona, de la región del Véneto, y de la parte materna de mi abuelo Carmelo Di Pietro de Palermo, Sicilia. Esas dos puntas extremas de un país hizo que muchas veces viajara a Italia para encontrarme con mis raíces, para encontrarme con la cultura que me es propia y también el arte y especialmente el Renacimiento italiano. Actualmente estoy haciendo una exhibición que se llama, de dibujos que se llama Estudios sobre el Vértigo, que organizó Carla Peresini de Galería Ankara en la bodega La Caroyense, en Colonia Carolla. Es una muestra que se puede visitar hasta mediados de noviembre y es muy especial para mí porque vuelvo a mis raíces, a mis bisabuelos Luis y Mariana, que vinieron de Mota di Livenza en la primera inmigración a la Colonia Carolla. Mi abuelo Juan, que nunca conocí, pero que él nació en el barco mientras venían acá. Y de mi papá, Juan Canavesi, que nació en la Colonia Carolla. Estoy muy contento de hacer esta exhibición justamente en la bodega La Caroyense, que es un ícono del progreso, de la unión del trabajo, de todos esos italianos que vinieron a la Argentina a trabajar la tierra. Y también, por supuesto, en este fin de semana extra largo, recordamos que hay muchas alternativas de actividades para poder hacer. También están los turistas que nos visitan y por ahí está bueno saber, ¿no es cierto?, aquellas actividades culturales que pueden encontrar en nuestra ciudad, como la obra de teatro Los Garabatos del Volver, que está escrita y dirigida por el catamarqueño Alberto Moreno. Esta obra fue seleccionada en un concurso por el Teatro Nacional Cervantes, junto con otras 3 obras en la Argentina, y se puede ver en este momento en el Urbano Girardi. Hoy sábado a las 22 horas y mañana domingo a las 21 horas. Las entradas son absolutamente gratuitas. Podés retirarlas del Urbano Girardi de 10 a 13 y de 15 a 19 o un rato antes del comienzo de la función. Reitero, hoy sábado a las 22 horas, Los Garabatos del Volver. Y con esto terminamos la actualidad de hoy. También recuerdo que se está proyectando en Cinema Center Catamarca Argentina 1985, una película que está teniendo muy buena crítica, así que a verla, hay que ir a verla. Y si no vas al cine y querés disfrutar al aire libre esta noche de sábado, en Sarmiento y República habrá Noche de los Paseos. Este sábado celebramos juntos el primer año de la Noche de los Paseos. Más de 300 emprendedores y comerciantes, shows en vivo, desfile de moda, espacio para niños y niñas, 250 regalos para sortear entre los presentes. Bueno, te esperamos hoy, sábado, en República y Sarmiento y República, de 18 a 22 horas. Como dicen ahora aquí en la ciudad de Catamarca, mi capital más activa, Catamarca Capital. Hay muchas actividades para este fin de semana XXX largo. Cerramos por hoy con la actualidad. Podés compartir tu mensaje escrito o por audio en bomsuc.com. En nuestro episodio 720 de hoy, el invitado de la semana es el artista visual Bruno Ceballos Porta. En la microentrevista presentamos al estudiante de arquitectura Martín Calerari Candini. En la sección actualidad abordamos lo último sobre las energías renovables y tratamos los temas más candentes de nuestra ciudad.
saludo a los oyentes que nos escuchan todas las semanas. Seguime en bonsuc.com. Mis podcasts están en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. De parte de Basilio Bonsuc, en la conducción y producción, Mónica Paz en la voz y Carlos Sequeira en la edición, te saludamos y te esperamos en A Voz Ciudad. Me gusta mucho difundirlo porque mucha gente se encierra en que acá no se puede, ¿no? Se escucha mucho ese discurso y siempre trato de que si hay alguien que me pregunta de qué consejo, es eso, ¿no? No enfocarse en donde uno está y con quiénes, no meterle. La gente que apoya, ayuda, está. Me hacen imaginar una ciudad con veredas amigables, ciclovías extensas por doquier, menos asfalto para el automóvil, un transporte público más eficiente y en consecuencia menos polución. Todo esto siempre enmarcado en la tendencia de una ciudad menos difusa y de escala más humana. A Voz Ciudad.